Bien, muchachos, entonces vamos a seguir con nuestras transformadas. ¿La idea cuál es? La idea es la siguiente. La idea es pensar que yo tengo... La idea es precisamente usar la transformada de Laplace para encontrar la solución de una ecuación diferencial. Por lo menos una ecuación diferencial como esta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es precisamente a esto de aquí aplicarle transformada inversa. Aplicar transformada, perdón. Transformada. Y cuando apliquemos transformada a esto de aquí, nos va a quedar una ecuación aquí, pues no sabemos de qué estilo hasta el momento, no sabemos de qué estilo es, pero va a quedar dependiendo de y de s, ¿sí? Va a quedar por aquí una función, vamos a colocarle aquí que es una función, que depende de y de s, igualado aquí pues a la transformada de 0, ¿sí? Y la idea es despejar, de aquí uno despejaría a y de s, que le quedaría aquí una función que depende de s, vamos a colocar una función g. Y aquí entonces lo que yo querría hacer, o lo que yo quiero hacer, es que a partir de este y de s, pues llegue al y, a mi y. Entonces aquí sería aplicar transformada inversa. Transformada, pero de forma inversa. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Y entonces estas son las dos cosas que debemos aprender a hacer. Primero, para aplicar transformada, pues nosotros ya podríamos hablar de transformada de esta función, que sería y de s, pero para aplicar transformada de una derivada no sabemos hacerlo. O sea que aquí en este caso nos sale una primera cosa que debemos aprender, que es transformada de una derivada. Transformada de una derivada. Y de esta de aquí sale otra, que es precisamente la transformada inversa. Transformada inversa. Que esos son los dos temas que necesitamos primero hablar para poder hablar de cómo resolver una ecuación diferencial usando la transformada de Laplace. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estos dos temas y vamos a iniciar con el segundo de ellos. Vamos a hablar de transformada inversa. ¿Listo? Entonces voy a ir a la... Vamos a empezar. Vamos a colocar precisamente sobre transformada inversa. ¿Listo? Entonces, pues ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Si f de x, si f de s, perdón, si f de s representa la transformada de Laplace de una función f de t, es decir, tenemos que la transformada de f de t es precisamente f mayúscula de s, ¿sí? Entonces f de t es la transformada inversa, de f de s. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Bien, por ejemplo, voy a colocarlos aquí como ejemplos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la transformada de 1 es igual a ¿quién? Es igual a 1 sobre s. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la transformada inversa... bueno, vamos a colocar aquí la notación. La notación sería lo siguiente. Transformada inversa de f de s igual a f de t. Esta es la notación. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿qué vamos a concluir? Vamos a concluir que la transformada inversa de ¿quién? De 1 sobre s es igual
a 1, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. ¿Qué otras cosas sabemos? Pues nosotros sabemos, por ejemplo, que la transformada de la función t es igual a 1 sobre s al cuadrado, ¿cierto? Esa transformada de t. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces podemos decir que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es igual a t. Bien, eso es lo que tenemos. Vamos a colocar, así como colocamos anteriormente las transformadas de algunas funciones básicas, pues vamos a colocar sus transformadas inversas. Entonces vamos a colocarlo en la siguiente página. Algunas transformadas inversas. Transformadas inversas. Que son las siguientes. Entonces, por lo menos, la primera que pusimos en el caso de las transformadas fue la de 1, ¿cierto? Entonces vamos a colocarla aquí también. Sería transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1. Segundo. Entonces la segunda es lo siguiente. Si nosotros tenemos la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1, esto sería igual a ¿quién? A t a la n. Bien, donde n es un número natural, ¿sí? Desde 1 en adelante. Bien. Tercera. La transformada inversa de una expresión de la forma k sobre s cuadrado más k cuadrado. Sobre s cuadrado más k cuadrado. ¿Esto va a ser igual a quién? A seno de kt. Cuarta. Entonces sería la transformada inversa de una expresión de la forma s sobre s cuadrado más k cuadrado. Sobre s cuadrado más k cuadrado. Y esto va a ser igual precisamente a coseno de kt. Bien. También habíamos hablado de la función exponencial, ¿cierto? Vamos a colocarla aquí, sería la quinta. Entonces sería la transformada inversa de 1 sobre s menos a. Esto va a ser igual a e a la at. Esa es la transformada inversa. Y por último vamos a colocar las hiperbólicas, que pues de hecho, yo ya les decía, no son tan necesarias, porque provienen las dos de estas de aquí, pero por lo menos para la inversa es muy útil, porque nos podemos saltar un paso. Entonces aquí sería sexta, que sería transformada inversa. Vamos a copiarla precisamente de aquí, ya que es muy similar. Aquí la diferencia es que esto es, en lugar de una suma, es una resta. Copiar aquí el color. Aquí es menos, ¿cierto? Y aquí es seno hiperbólico de kt. Bien. Y la séptima, que sería entonces la que es con coseno hiperbólico. Entonces borro aquí, coloco un menos. Aquí sería menos. Y aquí entonces sería coseno hiperbólico de kt. Bien. Esas son algunas transformadas. Bien. Ahora, nosotros necesitamos pues aplicar transformadas de cosas como las siguientes. Por ejemplo, voy a usar una que sea con respecto a esta de aquí. Que me pidieran calcular, encontrar el valor de la transformada inversa de algo de la siguiente manera. 3 sobre s a la 4. Bien. Este numerito de acá, este exponente, a mí me hace creer que esto debe ser de la forma t cubo. ¿Cierto? Me debe hacer creer que es de la forma t cubo. Pero ¿qué pasa si yo transformo a t cubo?
Si yo transformo a t cubo, me daría que es igual a ¿quién? Me daría que es igual a 3 factorial sobre s a la 4, ¿cierto? Pero 3 factorial, ¿quién es? 3 factorial es un 6. Entonces me quedaría que es 6 sobre s cuadrado. Entonces tengo aquí un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que no me queda 3 sobre s cuadrado, sino que me queda 6 sobre s cuadrado. ¿Qué debo hacer? Pues entonces yo necesito aquí que aparezca un 3. Entonces lo que voy a hacer es que la transformada, no voy a aplicar la transformada lo que voy a hacer es multiplicar esa transformada por un medio, ¿cierto? Transformada de t a la 3 es igual a 3 sobre s a la 4. Y esto es lo mismo que escribir ¿qué? Esta es la transformada de un medio de t al cubo. Bien, entonces me queda que esto es un medio de t al cubo. Bien, la idea ¿cuál es? Miren, la idea es completar, mirar qué me hace falta aquí para completar el factorial, que aquí sería pues multiplicar por 2, ¿sí? Para que me quede 3 factorial. Y eso es lo que pongo a dividir, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. De hecho, bueno, por lo menos vamos a colocar otros ejemplos. Voy a colocar, de hecho este debió ser el primero. 8 sobre s. Este es un poco más sencillo, ¿sí? Porque entonces ya sabemos que esto proviene de la forma de 1, pero entonces para que me dé el 8 sobre s, ya sabemos que esto sería 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la transformada de 8, por lo que vimos en la anterior clase, es igual a 8 sobre s. Bien, eso es lo que tenemos. Ahí. Ahora supongamos que queremos transformar algo de la siguiente manera. La transformada de, vamos a colocar aquí 1 sobre s cuadrado más 4. Sobre s cuadrado más 4. Vamos a colocarle aquí mejor, vamos a colocarle 4. 4 sobre s cuadrado más 4. Esta forma de aquí abajo me indica que proviene de ¿quién? Proviene de un seno o un coseno, ¿cierto? Por el s cuadrado más k cuadrado. Entonces, en este caso, lo que sabemos es que esto sería 2 al cuadrado, o sea que el valor de k es 2, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo sé si proviene de seno o coseno? Pues mirando el numerador. Si el numerador es constante, entonces es un seno, y si el numerador es una variable que depende de ese lineal, ¿cierto? Solamente ese, entonces proviene de coseno. Y aquí en este caso es una constante, entonces esto proviene de seno. O sea que esto debería ser de la forma, seno de ¿quién? De kt. Y k en este caso vale 2. ¿Sí? Pero entonces veamos. ¿Quién sería la transformada del seno de 2t? La transformada del seno de 2t es lo mismo que ¿quién? Que 2 sobre s cuadrado más k cuadrado. ¿Nos dio lo que queríamos? No nos dio lo que queríamos. Entonces, para que nos dé lo que queremos, aquí debería aparecer un 4. Entonces sería multiplicar por 2. Sería aquí multiplicar por 2 a esta expresión. Y entonces si multiplico por 2, lo que me quedaría es que aquí también debo multiplicar por 2. Eso es lo que vamos a hacer. De hecho, lo que vamos a hacer es usar que esto de aquí, lo voy a tratar de reescribir de una forma que me sirva. Voy a usar propiedades de linealidad, que es pues el primer teorema que vamos a escribir ahorita. Y es lo siguiente, esto lo puedo ver como 2 por 2 sobre s cuadrado más 4, más 2 al cuadrado. Y ya por lo menos esto que está aquí, sí se ve que es de la forma del seno de 2t, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a ver en el siguiente teorema es que este 2 que me quedó aquí, lo puedo sacar. ¿Listo? Puedo sacar este 2 de este paréntesis. Bien, que es precisamente el hecho de que la transformada inversa también es una transformación lineal. Bien, vamos a colocarlo como teorema y luego vamos a usarlo. Teorema.
teorema. Vamos a colocar por aquí, así, la transformada inversa de Laplace también es una transformación lineal. También es una transformación lineal. También es una transformación lineal. Eso es lo que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos, vamos a colocarlo aquí, yo lo voy a colocar como las dos que necesitamos, como las dos que vamos a usar, y es lo siguiente. Si nosotros queremos aplicar transformada inversa de una suma, esto va a ser igual a la transformada inversa de f de s más la transformada inversa de g de s. Eso es lo que nos dice. Y la segunda es que si queremos aplicar la transformada inversa de una constante multiplicado por f de s, esto va a ser igual a k por la transformada inversa de f de s. Esas son las dos propiedades que tenemos por ser transformación lineal, que de hecho con estas, ahora con estas dos propiedades, vamos a poder resolver algunas transformadas que son un poco más complejas. Por ejemplo, la siguiente. Vamos a colocar aquí que me piden hallar cuál es la transformada inversa de la expresión de la siguiente manera. 2s más 6 sobre, vamos a colocar aquí, s cuadrado más 4. S cuadrado más 4. Esta expresión. Bien, el denominador ya me hace pensar a mí que proviene de quién, que proviene de un seno o un coseno. ¿Sí? Miramos por aquí, proviene de un seno o un coseno. ¿Sí? Pero para que provenga de seno, el numerador debe ser solamente una constante, y para que provenga de coseno, el numerador debe ser solamente s. Y aquí tenemos un problema, que aquí aparece tanto s como una constante. Pero ese problema pues lo podemos resolver fácilmente, usando precisamente la propiedad que acabamos de definir, y es ver lo siguiente. Esto es transformada inversa de menos 2 sobre s sobre s cuadrado más, voy a escribirlo aquí, 2 al cuadrado, más 6 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Y aquí entonces ahora lo parto en dos transformadas inversas. Primera transformada es de menos 2s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. De esta manera. Más la transformada inversa ¿de quién? De 6 sobre s cuadrado más k cuadrado. Bien. Y ya sabemos que esta, como aquí aparece s, proviene de coseno y esta proviene de seno. Aquí me quedó k, pues era 2, ¿no? Entonces, como esta proviene de coseno, arriba debe aparecer solamente s. Entonces voy a sacar este menos 2. Entonces esto sería igual a menos 2 por la transformada inversa ¿de quién? De s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Bien? Esto de aquí fue usando también la otra propiedad, que es la segunda. ¿Bien? Más, ahora, en esta de aquí sabemos que proviene de seno, pero para que sea el seno, arriba de aparecer es 2, ¿cierto? Entonces, una forma, que de hecho es una forma que ustedes pueden usar, es la siguiente. Sacamos el 6, ¿sí? El 6 que está aquí, este lo sacamos. Necesitamos que adentro nos quede ¿quién? Aquí era más fácil, pero lo vamos a ver de esta forma. Necesitamos que en el numerador nos quede precisamente el k, ¿cierto? Y en este caso, k ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces colocamos aquí 2 y aquí sobre 2. ¿Bien? O sea, multiplicamos y dividimos por 2. Eso sería lo que estoy haciendo.
multiplicar y dividir por 2. Y así, entonces me queda lo siguiente, que esto va a ser igual a ¿quién? Me queda que es menos 2 veces coseno de 2t más, esto de aquí me da 3, ¿cierto? Más 3 veces el seno de 2t. Eso es lo que tenemos ahí. Eso nos quedaría en esta de aquí. Bien, entonces esta es precisamente lo que queremos hacer, encontrar la transformada inversa. Bien, resulta que van a haber otros casos de estudio, otros casos que pues van a ser también muy importantes, que de hecho de esta forma nos van a quedar, en los cuales vamos a necesitar usar precisamente cosas que ya conocemos, como lo son por lo menos en el siguiente. Voy a colocar que este es el ejemplo 2 y vamos a pensar en la siguiente transformada inversa. Colocar transformada inversa de la siguiente expresión: s cuadrado más 6s más 9 sobre, vamos a colocar por aquí, s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Una expresión de esta forma. ¿Cómo hacemos para mirar? Entonces lo primero sería, miramos el denominador y miramos a cuál hace parte. ¿De cuál hace parte? Según las que tenemos aquí, a ninguna se parece, ¿cierto? Porque ahí aparecen productos de algunas. De hecho, el polinomio que me queda aquí es un polinomio de grado 3. Y si ustedes revisan, aquí el mayor polinomio que aparece siempre es de grado 2. ¿Cierto? Siempre es de grado 2, que son en estos dos casos, en estos 4 casos. Entonces, bien, ahí hay un inconveniente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a recurrir a una técnica que aprendimos en el curso de cálculo 2, que es las fracciones parciales. ¿Sí? Vamos a reescribir esto de aquí. Esto es lo mismo que escribir s cuadrado más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s menos 4. Esto va a ser igual a ¿quién? Entonces vamos a hacer fracciones parciales. Todos los factores que nos quedaron son términos lineales, por lo tanto van a quedar en los numeradores, nos quedarían constantes, que sería más. Entonces la primera sería s menos 1, la segunda s menos 2 y la tercera s más 4. Y arriba entonces serían constantes a, b y c. Y sería resolver eso de ahí. Bien, entonces ustedes ya conocen los métodos de solución de esto de acá. Yo voy a escribir aquí cómo nos quedaría. Esto sería que debemos resolver lo siguiente. Debemos encontrar los valores de a y b de tal forma que estos polinomios que nos van a quedar aquí sean iguales. ¿Igual a quién? A A, al denominador de A le falta s menos 2 y s más 4. Más b multiplicado por s menos 1, le falta s menos 1 y le falta s más 4, más c. ¿No es s menos 4? ¿Cómo, perdón? ¿No es s menos 4? Miramos acá atrás. No, aquí lo hemos puesto siempre s más 4, ¿no? S más 4. Aquí fue donde lo puse mal, ya lo vi. S más 4. Ya, listo. Es S más 4, ¿no? Porque estoy resolviendo este de aquí. Entonces, S más 4, S más 4. Entonces aquí al denominador de A le falta S menos 2, S más 4. Al denominador de B le falta S menos 1, S más 4. Y al denominador de C le hace falta S menos 1 y S menos 2. Bien, entonces la idea es que estos dos polinomios sean iguales. Como aquí los factores son lineales y sin repetirse, entonces podemos reemplazar. Podemos decir, supongamos, vamos a colocar aquí, si S vale, por ejemplo, si S vale 1. Si S vale 1, ¿qué me quedaría? Si S vale 1, por la parte izquierda me quedaría 1 al cuadrado más 6 más 9. ¿Cierto? Me quedaría eso. Igual a quién? Aquí me quedaría A multiplicado por 1 menos 2 multiplicado por 1 más 5. Más B multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 0 más C multiplicado por 0. ¿Cierto?
Porque aquí, ¿por qué estoy hablando en S igual a 1? Porque S igual a 1 es un término que aparece aquí y hace que se cancela B y C. Entonces esto de aquí es 0 y esto de aquí también es 0. Y aquí entonces obtenemos lo siguiente. Por la parte izquierda tendríamos 16. Tendríamos que 16 es igual a ¿quién? Aquí sería, aquí es más 4. Puse ya el valor, más 4. Aquí sería 1 menos 2 me da menos 1. 1 más 4 me da 5. Menos 1 por 5 me da menos 5A. Entonces tenemos que A es igual a menos 16 quintos. Ese es el valor de A. ¿Listo? Bien. Otro, entonces digamos aquí, pensemos en qué pasa si S es igual a 2. Bien, ahora suponiendo que S sea igual a 2. Si S es igual a 2, entonces ¿qué me quedaría? Sería 2 al cuadrado, que es 4, más 2 por 6, que es 12, más 9. Igual, aquí me quedaría A por 0, más B que multiplica A, 2 menos 1, por 2 más 4. Más C por 0, ¿cierto? Porque aquí en estos aparece S menos 2, al reemplazar por 2, pues esto me daría 0 y 0 aquí. Por lo tanto, estos de aquí son valores ceros, ¿cierto? Y voy a obtener que de la parte izquierda obtendría que sería 12 más 4 me da 16, más 9 sería 25. Igual a, aquí sería 2 menos 1 es 1, 2 más 4 es 6, 2 por 1 6, 6B. Por lo tanto, B sería igual a 25 sextos. Ese sería el valor de C, 25 sextos. Y vamos ahora, por último, a pensar que S sea igual a menos 4. Si S es igual a menos 4, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría aquí, menos 4 al cuadrado es 16 positivo. 6 por menos 4 me daría menos 24, más 9. Igual a ¿quién? Entonces aquí me quedaría 0A, 0 por A, más B por 0, más C, que multiplica A, menos 4 menos 1, por menos 4 menos 2. ¿Y de aquí qué obtengo? Obtengo entonces, aquí sería 16 más 9 me da 25 positivo, menos 24 me daría 1, ¿cierto? Igual a ¿quién? Entonces de aquí vuelve a pasar lo mismo, aquí me queda este 0, ¿cierto? Esta es una forma de resolverlo, recuerden, la otra forma es pues resolviendo estos productos y plantear el sistema de ecuaciones, que también lo vamos a usar más adelante. Bien, y esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? Entonces sería menos 4 menos 1 me daría menos 5, menos 4 menos 2 me daría menos 6, menos 5 por menos 6 me da 30. 30 veces C. Por lo tanto, tenemos que C es igual a un 30avo. Y bien, resulta que esta transformada inversa, ahora la podemos ver de la siguiente manera. Transformada inversa de A, que es menos 16 quintos, sobre S menos 1, más B, que nos dio 25 sextos, sobre S menos 2, más un 30avo sobre S menos 4, S más 4. S más 4. Eso es lo que tenemos. Voy a copiar esto último que escribí, lo voy a llevar a la siguiente página. Para seguir resolviendo. Entonces bien, esto por las propiedades de la transformada inversa va a ser igual a ¿quién? A la transformada inversa de menos 16 quintos sobre S menos 1
más la transformada inversa de 25 sextos de S menos 2 sobre S menos 2 más la transformada inversa de 1/30 sobre S más 4. Y vamos a mirar a qué hace referencia cada uno de estos. Este S menos 1, este S menos 2 y este S más 4. Entonces voy a volverme un poco, ¿listo? Y vamos a mirar. ¿A cuál se parece de todas las que tenemos aquí? De las que tenemos aquí, a la que se parece es precisamente a 1 sobre S menos A. Y eso proviene de E a la AT. ¿Bien? O sea que cada una de esas proviene de E a la AT. Proviene de E a la AT. Y si ustedes vieron, para que provenga de E a la AT, el numerador debe ser 1. O sea que voy a escribirlo de la siguiente manera. Esto es lo mismo que menos 16 quintos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 más 25 sextos de 1 sobre S menos 2 más 1 sobre 30 por la transformada inversa. Aquí me faltó escribir transformada inversa. Transformada inversa de 1 sobre S más 4. Y ya, podemos entonces colocar cuál es la transformada inversa que nos pedían. Esto es menos 16 quintos de E a la, como aquí es S menos 1, entonces quedaría 1t, más 25 sextos de E a la, como esto es S menos 2, aquí sería 2t, más 1 sobre 30 de E a la, como aquí es S menos menos 4, ¿cierto? Hay que verlo siempre como una resta. Entonces aquí sería E a la menos 4t. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos. Eso tenemos ahí. Esta es la transformada inversa de la función que nos habían dado. ¿Listo? Y entonces, pues, en este caso vemos que hay que practicar precisamente las fracciones parciales. ¿Listo? En este caso. Bien. Algo que ustedes pueden mostrar es, van a usar esta, la transformada inversa de, vamos a colocarlo así, vamos a colocarlo aquí como a modo de consulta, que ustedes revisar que la transformada inversa de, vamos a colocar aquí, vamos a ponerlo así, 2 sobre S cuadrado menos 4 es igual al seno hiperbólico de 2t, usando fracciones parciales. Usando fracciones parciales. ¿Listo? ¿Por qué digo que usando fracciones parciales? Porque esta es una que ya pusimos directa, ¿no? Esta ya está directa, la tenemos aquí escrita. Cuando tenemos, aquí sería 2 sobre S cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces dijimos que era seno hiperbólico de 2t. ¿Sí? Entonces ahora les digo que usen precisamente fracciones parciales para verificar que realmente la transformada inversa de esto es igual a seno hiperbólico de 2t. Bien, eso los dejo para que ustedes lo revisen, no es difícil, es solamente pues tener en cuenta la definición del seno hiperbólico inverso y pues hacer bien las fracciones parciales. Bien, muchachos, continuamos. Entonces yo les dije que iniciando este video, entonces yo les había dicho que íbamos a hablar de dos cosas. La primera era transformada inversa de una función y la otra era transformar una derivada. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de la transformada de una derivada. Bien, pero entonces vamos a hacerlo en el siguiente video.